A continuación, el pastor Johnny Báez desarrolla el tema de hoy. Te invitamos a grabar y tomar notas de este programa. El mismo bendecirá tu vida. Gracias, muchas gracias. El tema es bastante amplio, tenemos mucho material para compartir con ustedes, pues entremos de inmediato con el tema entendiendo y recibiendo la gracia de Dios. Quiero leer en Juan 3:16 y Efesios 2 del 8 al 9 para que usted comience a oír sobre la gracia y entonces al definirla o tratar de definirla, que es lo único que podemos hacer, porque la gracia de Dios es tan vasta, es tan amplia, que en todo caso podemos tratar de definirla, tratar de entenderla, pero al final lo único que terminamos haciendo es recibiéndola por fe, porque la gracia de Dios es demasiado amplia para definirla y entenderla con nuestra mente. En Juan 3:16, la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es Juan 3:16. Escuche ahora Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Una de las definiciones de gracia es que esta es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Sin embargo, yo encuentro que esta es una definición un poco técnica y me gustaría que busquemos más hasta encontrar una que podamos entenderla, que sea sencilla y que sea práctica. Así que el diccionario de la lengua española define la gracia como el beneficio, la concesión gratuita, el perdón o indulto de pena que concede la autoridad competente, es la ayuda sobrenatural y el don otorgado por Dios al hombre para el logro de la bienaventuranza. Sí, ya sé que todavía estamos viendo la gracia con definiciones bastante técnicas, que quizás se nos dificulta un poco entenderla. Pero veamos la gracia de manera práctica, pues la gracia la podemos definir como el acto de amor desbordado y misericordioso de Dios, por el cual nos atrae hasta Él, dándonos salvación y vida eterna, sin tomar en cuenta nuestra culpa. Quisiera definir una vez más este término de gracia, que es el que estoy proponiendo. Después de leer varias definiciones, hemos conjugado una que sea fácil para usted entenderla y para llevarla a la práctica. La gracia de Dios la podemos definir como el acto de amor desbordado y misericordioso de Dios, por el cual nos atrae hasta Él, dándonos salvación y vida eterna sin tomar en cuenta nuestra culpa. Creo que donde nosotros podemos ver, quizás no lo entendamos, pero podemos ver de manera práctica la gracia de Dios, es en Juan 3:16 y 17. Ya el 16 lo leímos, donde Jesús dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es gracia. Pero en el versículo 17, él expresa que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De manera que lo que están diciendo estos textos es que el significado de la gracia, el valor de la gracia de Dios y el propósito final de la gracia de Dios es salvar, es reconciliar, es que nosotros volvamos a estar a cuenta con Dios. En el libro de Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo nos habla de esta gracia tan poderosa que hemos recibido de parte de Dios y que nos da la salvación. Él dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La gracia es el despliegue de amor, de misericordia y de perdón que Dios da hacia una humanidad que no se la merece. Pues Dios ofreció su perdón, entiéndase su gracia, aun cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Escuche cómo dice la Biblia en Efesios 2 del 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y añade, por gracia sois salvos. Y el versículo 6 continúa diciendo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es Efesios 2 del 1 al 7, ya el 8 y el 9 lo leí antes. Así que es importante entender lo que dijimos al principio sobre la gracia, que esta es el acto de amor desbordado y misericordioso de Dios por el cual nos atrae hasta Él, dándonos salvación y vida eterna sin tomar en cuenta nuestras culpas. Esto está resumido en Isaías 1:18, donde sobre la gracia la Biblia dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Es importante, querido amigo, querida amiga, que usted entienda que la gracia de Dios no tiene que ver nada con lo que usted y yo hagamos para ganárnosla. La gracia de Dios es espontánea en Dios mismo. La gracia de Dios es la suma de todos los atributos de Dios para desbordarse en nosotros en perdón, en misericordia, en amor, en tolerancia y sobre todo en salvación. Lo puedo explicar de esta manera. La Biblia expresa que Dios mostró su amor para con nosotros en que, aun estando nosotros en delitos y pecados, Jesucristo murió por nosotros. Eso es gracia. Es un perdón inmerecido, pero más que un perdón, en la gracia, Dios sale a buscarnos a través de Jesucristo. Él viene a la cruz, muere con los brazos abiertos, se deja enterrar y luego resucita de manera gloriosa para encontrarnos en salvación a través de su gracia. En la gracia, Dios nos tiende un puente de amor hacia Él mismo. No toma en cuenta nuestros pecados ni nuestras culpas, y Dios mismo, escuche bien, se mete dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo para regenerar nuestras mentes. Es que cuando usted acepta a Jesús como su Salvador, la Biblia dice que el Espíritu viene a morar en usted, Efesios 1:13. Y ahora, por el Espíritu morar en usted, entonces nos transforma, ayudándonos a vivir, según Romanos 8:1, no en la voluntad de la carne, sino en la voluntad del Espíritu. Eso es gracia. La gracia de Dios nos mantiene unida a Él por su misericordia, por el perdón y por el amor. Así que cuando pecamos, Dios no nos aleja de Él, porque su gracia nos hace estar unido a Él de tal manera que aunque nos marchemos lejos cual hijo pródigo, Dios siempre nos hará regresar. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:37 en adelante, que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Entiéndase que el amor se ha manifestado como gracia y es como un pegamento que nos ha ligado a Dios de tal manera que aunque pecamos, Dios sigue buscándonos, Dios sigue amándonos,
Dios sigue perdonándonos, todo a través de su gracia, para que nunca nos perdamos de Él. Resumiendo, querido oyente, quiero hacerle esta pregunta. ¿No le gustaría a usted recibir en esta hora la gracia de Dios? ¿No le gustaría a usted reconciliarse con Dios, como dice Romanos 6:1? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entiéndase que ahora que usted escucha de la gracia de Dios, usted tiene la responsabilidad de recibirla, de permitir que Dios haga en usted algo especial. Amigo o amiga, se recibe la gracia de Dios cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Cuando le decimos al Señor: yo no tengo mérito para agradarte, pero quiero agradarte. Y Dios dice: tú no tienes mérito, pero te imputo los méritos de mi Hijo en la cruz del Calvario, su sacrificio. Y así derrama Dios su gracia para perdón de pecado. Yo le invito a que usted escape por su vida. En Santiago 4:6 la Biblia dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entendiendo y recibiendo la gracia de Dios. Ese ha sido el tema. Tengo que despedirme, pues no tengo tiempo para más. Soy el pastor y comunicador Johnny Rafael Báez, consciente de que 30 minutos no serán suficientes para mostrar la gracia de Dios. Pero su vida sí lo es, amigo, amiga, porque al abrir su corazón, la gracia de Dios se derramará. Y entonces usted verá que esta es más fácil de recibirla y vivirla que definirla. Hasta el próximo programa. Bye bye. Para seguir al Pastor Báez en Twitter, escríbenos @PastorJBáez, @PastorJBáez.